De seguido imos falar do deseño baseado na investigación e no hands-on making da man de Julia Esqué, unha deseñadora que comeza a súa traxectoria profesional entre Barcelona e Nova York e chega a exhibir os seus proxectos en Brussels Collective Fair ou Gen Design Museum, entre outros. No 2019 establécese pola súa conta e crea o seu propio estudio en Barcelona. Compaxina o traballo no estudio coa docencia en escolas como LCI, Instituto Europeo de Design ou Elisava. Entre os seus clientes están o BD Barcelona, Bolon, Nomad Coffee, Roche Bobois ou Louis Vuitton. Julia vai nos presentar unha selección dos seus proxectos e contarános a relevancia da experimentación, procesos e materiais na súa práctica. Ela considera o desenvolvemento tan importante como o resultado e goza deixando espazo para respostas inesperadas. Así que, a desfrutar, porque penso que Julia ten moito que contarnos. Soy Julia Esqué, soy diseñadora de producto. Trabajo normalmente en proyectos relacionados con el mobiliario, la iluminación y también los objetos domésticos. Y últimamente en el estudio llegan otros proyectos quizá que están un poco más cerca de los accesorios o la moda, pero es una cosa que me interesa y creo que hace como la rutina súper enriquecedora. Como decían en la presentación que han hecho sobre mí, sí, para mi trabajo, o creo que para mi proyecto de diseño es súper importante el prototipar y el hacer maquetas y el trabajo que hago con las manos, testeando y probando. Y esto no solamente a veces me da como respuestas inmediatas, pero también hay cosas que de otro modo no podría haber llegado al mismo resultado y que pasan solamente cuando paso a hacer. Entonces he traído como 3 proyectos que he hecho durante el último año que explican un poco, se ve muy claramente el proceso y la evolución del proyecto y cuál ha sido esta relevancia del trabajo con las manos, digamos, o del prototipado. Esto es mi estudio de ahora. Tengo un trabajo que yo no podría trabajar como en remoto o no podría trabajar desde cualquier sitio del mundo porque necesito pues, unas herramientas, un espacio, un cajón desastre lleno de materiales para poder avanzar con los proyectos. El primer proyecto que he traído es un cuchillo de mesa que hice el verano pasado para Florentine Kitchen Knives. Florentine Kitchen Knives es una marca, una empresa que está basada en Barcelona, tiene un taller en el Raval donde diseña y produce cuchillos. Normalmente ellos trabajan para cuchillos para cocinar, para chefs bastante grandes, pero querían hacer un proyecto benéfico para la Fundación Llindar, que es una fundación que está en Barcelona, que emplea y da trabajo a adolescentes que no están ni trabajando ni en la escuela, y Florentine Kitchen Knives pidió a 25 estudios de Barcelona que trabajáramos conjuntamente para recaudar dinero para esta fundación. Entonces, vale, aquí vemos un poco, en la segunda imagen veis los cuchillos con los que ellos trabajan normalmente y aquí vemos una imagen del taller donde producen estos cuchillos. Entonces, la manera en que funcionaba el proyecto es que a cada uno de nosotros, de estos 20 y pico estudios, nos daban no el mango, pero la hoja, nos daban una hoja, ok. Entonces cada uno de nosotros tenía que diseñar el mango, con lo que al final diseñaba el cuchillo. Entonces esto era el briefing que teníamos, aparte de ir a su estudio, su taller y visitar y entender cómo producían y cómo hacían los cuchillos. Entonces, bueno, pues lo cogí, en relación con mis manos me parecía que era una hoja bastante grande, no me la imaginaba. Pensaba que era más como un cuchillo de cortar y no tanto de comer, y ahí empieza como una relación y empiezo a pensar también pues, cuál es este protocolo, cómo cogemos los cuchillos, cuáles son los gestos que hacemos a la hora de coger cubierta y cuchillo, y empiezo a hacer también como un research o una investigación en los diferentes modos de comer, el protocolo, cómo se comen diferentes culturas, y me empiezo a fijar ya como en esta imagen con este gesto que hace la mano al coger el cuchillo.
continúo como investigando a raíz de esto y esto me hace como llevar directo, hago como una asociación de ideas y pienso en un contexto como fuera de contexto, ya no en la cocina o en la mesa a la hora de coger el cuchillo, pero qué otros objetos podemos coger o sujetar de un modo parecido, ¿no? Entonces, pues me voy directamente como al músico de jazz con la trompeta y aparece también como esta tecla, que lo mismo me hace recordar o me hace pensar en las máquinas de escribir o cuando como escribimos en el teclado, ¿no? Y aquí, bueno, empieza a aparecer como una idea, entonces en ese momento me doy cuenta que tengo ganas de que el cuchillo enfatice este gesto que hacemos a la hora de cogerlo. Una vez tengo como la idea un poco clara, pues evidentemente hago algún dibujo rápido y me imagino que me gustaría que este cuchillo fuera algo también como viniendo un poco como del saxofón y de la trompeta, me lo imagino metálico, algo que es casi tratado como una joya, que es súper duradero, que la gente, no sé, que pasa de generaciones. Y me imagino que es una funda súper fina porque me gustaría mantener la ligereza que tiene la hoja. Entonces, como a raíz de esto, si la funda es muy fina, aparecería como este botón, que es esta superficie circular donde apoyar el dedo índice. Entonces, a partir de aquí, una vez tengo como la idea de que, o como el dibujo o un sketch de lo que me gustaría hacer, empiezo a prototipar con papel. Suelo trabajar muy a menudo con papel porque es un material súper asequible, está muy cerca. A veces puedo trabajar en el ordenador, trabajar en algún modelado, imprimirlo, el desplegado y luego me es como muy fácil montarlo. Y en este caso, como era algo bastante preciso, el papel me da como esta precisión que necesitaba. Entonces, esto es un poco como un poco de resumen, primero vemos ahí uno naranja que está hecho de plastilina, que es así como bastante tosco, y uno de cartón, pero que me servían como para poner la hoja que tenía dentro y comprobar si la idea que tenía, o sea, quería continuar avanzando con ella o no. Y después de algunas pruebas y de entender también cuál es la relación entre el grueso del mango, el diámetro de este botón, ¿no? No sé, qué dimensiones tienen nuestros dedos y qué es lo que necesitamos, qué es agradable a la mano y cuáles son las dimensiones como correctamente en términos de ergonomía. Aquí empecé a trabajar hice algún render, que normalmente yo no soy mucho de renders, pero en este caso, como me quería acercar también a una materialidad para pensar con qué material lo iba finalmente a hacer, pues me sirvió para entender un contexto también, ¿no? Cómo funciona al lado de un cubierto, un tenedor, en la mesa. Y aunque es algo como súper rápido y no es muy realista, ya me servía como para validar la idea en paralelo mientras hacía las maquetas de papel. Y esto es una de las maquetas de papel que hice, donde más o menos empezaba a estar como satisfecha con las dimensiones y la relación con la hoja. Y esto es un poco como la evolución, ¿no? Desde las primeras maquetas en plastilina o cartón, que son bastante toscas, hasta las cosas que se van como afinando y ya cada vez acercándonos más a las dimensiones reales con el papel. Una vez pasa esto y valida unas dimensiones, claro, se tenía que pasar como de la maqueta al material real, que quería trabajar con latón, también como por la relación que habíamos visto antes con los instrumentos musicales y por el hecho de querer hacer un objeto muy duradero. Y bueno, hablé pues con un taller que hace mecanizados con latón y empezamos a trabajar en esta pieza con dos partes, donde en el medio sujetamos la hoja, que luego se puliría y se soldaría por todo el perímetro, digamos, y se añadiría el botón. Esto es un primer prototipo. Entonces, en un momento, claro, también viendo el resultado, este es un vídeo que me mandó el chico que tiene el taller de mecanizado, y me manda eso, claro, y me espanté un poco, ¿no? con los acabados y tal. Entonces hablé con Laura Birks, que son las manos que aparecen aquí, que es joyera, y ella me ayudó a
pues a trabajar con el acabado, el soldado, que finalmente hicimos un soldado láser para, bueno, pues para que no se vieran las conexiones entre las diferentes piezas. Y finalmente, este es el resultado. Hicimos 2 cuchillos que se pusieron a la venta para recaudar dineros para la fundación, se vendieron, funcionaron súper bien y ahora justamente hace un par de semanas parece que un restaurante en Barcelona tiene ganas de tenerlos en su restaurante, así que parece que hay como una segunda vida para los cuchillos, cosa que me ilusiona bastante. Otro proyecto es el de Paloma Wool. Paloma Wool, no sé si conocéis, es una marca de ropa que está en Barcelona y que vende, sobre todo, vende online y, bueno, por todo el mundo. Y es un equipo mayormente formado por chicas, donde considero que son como súper fuertes en la comunicación y que al final lo de la ropa es una excusa para hacer, no una excusa, pero es un buen motivo para hacer colaboraciones y proyectos súper interesantes. Entonces, bueno, para poneros en contexto, el resultado de lo que vamos a ver ahora es una colección de prints o de estampados para una colección de ropa. Entonces, el proyecto empieza así, con esto. Esto es que yo, claro, me he olvidado de presentar, o sea, de hacer un poco de intro. Yo antes de empezar a trabajar por mi cuenta, hace un par de años, pasé bastante tiempo trabajando para Steven Berks, que es un diseñador americano, y con el estudio en Nueva York, entonces estuve bastante tiempo como entre Barcelona y Nueva York. Y una vez, trabajando para Steven, estábamos haciendo un proyecto para una empresa de alfombras y necesitaba hacer una maqueta o un prototipo y no tenía ningún telar a disposición. Entonces hice esta maqueta en papel para entender como los diferentes colores que tenía la trama y urdimbre de esa alfombra. Y haciendo esta maqueta, que finalmente quizá no sirvió tanto para esto, pero creo que me dio como unas ganas o como una intención de continuar experimentando con el tramado con papel. Entonces lo que empecé a hacer totalmente en paralelo del trabajo con Steven es que cogía imágenes que me gustaban, como lo que vemos aquí, ¿no? un cuadro, me hacía una selección de colores que luego imprimía y tramaba. Entonces esa maqueta se termina convirtiendo en una exploración personal sobre el color. El proceso es un poco esto, ¿no? lo que os he contado, coger una imagen, sacar unas líneas, cortarlas y manualmente trenzarlas con el papel. Aquí vemos un vídeo que hicieron el equipo de Paloma Wool, que se ve bastante bien el proceso. Y sí, luego en alguno de los estampados lo que hacía es que lo escaneaba y lo digitalizaba y de algún modo como tuiqueaba un poco el resultado y habían como unas olas un poco psicodélicas que luego vemos un poco mejor. Esto es directamente como una de las piezas, como podéis ver aquí. Una camiseta que también se hicieron pantalones y alguna otra pieza. Entonces, creo que sí, en el estudio había gente que me decía, pero
¿sabes? ¿Por qué haces esto? Si lo puedes hacer con Illustrator, o ¿por qué no lo haces como digitalmente? Pero creo que si hubiera trabajado directamente en digital no hubieran pasado estas cosas, igual que no hubieran pasado como las combinaciones de colores, porque es diferente tenerlo todo encima de la mesa, como todas las tiras y tal, y elegir en ese momento qué color vas a poner. Es como que hay más posibilidades si lo ves y lo haces con las manos, o por lo menos esto me pasa a mí, que no si trabajo en una pantalla. Estos son un poco los resultados. A partir de unos colores que ya estaban hechos, ellas aprovecharon para la colección y luego quisimos trabajar también en unos coloridos específicos para la colección, que en este caso fueron estos neutros. También aquí vemos el resultado. Estas son propuestas que finalmente no se escogieron, como fueron descartadas. Este es el resultado que habéis visto también en el vídeo, y estas son como las piezas que salieron de la colección. Pues hay el estampado del verde, el naranja y el azul. El azul, digamos que es solamente como escaneado y sobreescalado, que cuando lo llevas o cuando lo ves puesto hay un poco de sombra, por lo que parece casi, es como un trampantojo, ¿no? Parece que esté tramado realmente. Y el verde y naranja no lo parece porque tiene unos colores como muy potentes, muy fluors, y se ve que es algo un poco más, como que no ha sido pasado por el ordenador o ha sido tratado digitalmente. Resultado. Y luego, a raíz de esto, hicimos también una colección de objetos que la gente se podía imprimir en casa, recortar y montar. Y eso era como un bol, una bandeja y algún otro objeto pequeño. Nos interesaba también como llevar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, aprovechando también pues, el hecho de que me dedique a hacer objetos tridimensionales. Y esto son unos escaneos de un libro que sacamos de la colaboración, sacaron ellas, y estos son imágenes de un workshop que hicimos donde hicimos vestidos directamente con papel. No se trataba como de hacer el tramado, sino directamente cómo nos vestimos, solamente utilizando papel y cúter, sin pegamentos, ni celos, ni nada. Bueno, como un proyecto súper divertido que disfruté muchísimo. Y finalmente, el último proyecto para explicar esto de la materialidad y la importancia que tiene en mi trabajo las maquetas y el trabajar con las manos. Esto ha pasado este año, creo que el primer email pasó como a principios de año. Un día recibí un email del FAT, que el FAT es el Fomento de las Artes Decorativas en Cataluña. Es una asociación de diseño no solamente gráfico, pero también industrial, moda y arquitectura. El FAT, que contiene todas estas asociaciones, cada año, desde 1917, le pide a un arquitecto, diseñador o artista que haga una copa no entendida como un trofeo, sino un recipiente para brindar y beber. Esta copa se llena de cava en la asamblea de socios y sirve para inaugurar el nuevo año. Entonces, los resultados de estas copas están en el Museo del Diseño de Barcelona con el nombre y el año de cada artista o de cada autor. Y un día recibí un mail diciendo que querían que ese año lo hiciera yo. O sea, como esos mails ahí como que tienes que, bueno, tuve que leer como 2 o 3 veces para creérmelo. Claro, una ilusión súper grande porque ves los nombres como diseñadores a quien admiro muchísimo, Miquel Milà, Andrés Ricard, Sotsas, Mendini, tanto nacionales como internacionales, que están ahí en la copoteca, que es como se llama estos estantes con las copas, y me pedían ahí en la lista, ¿no? Yo iba a ser 2021, bueno, yo he sido 2021 Julia Esqué. Una de las pocas mujeres que ha recibido el encargo y la persona más joven que nunca ha recibido el encargo. Entonces, bueno, y como después del COVID, ¿no? Ahí como no tenía presión casi. Y entonces yo pensaba qué es lo que quería hacer, qué quería decir con esto también, y empecé a pensar en las celebraciones y no sé, que habíamos estado muy encerrados durante el COVID y que teníamos muchas ganas de mesas largas y de cenas también largas y comidas y de juntarse con la gente.
y me venían como este tipo de imágenes de abundancia, de cava, de celebración, de pasarlo bien, y supe que quería trabajar alrededor de esto. Entonces empecé como un research o como una investigación con el cava para entender la bebida, cómo estaba hecha, y me fijé mucho en las burbujas, porque creo que son algo como muy característico de la bebida, pero también después de investigar me di cuenta que las burbujas no solamente son festivas, sino que también lo que hacen es que las moléculas aromáticas de la bebida se pegan a las burbujas, y lo que hacen es que las burbujas cuando viajan a través de la copa y llegan arriba, se petan las burbujas y dejan ir como estas moléculas aromáticas, lo que hace que cuando tu experiencia organoléptica, cuando estás bebiendo, no solamente notes el sabor por el gusto, pero también como por el olor. Entonces empecé a ver si había como algún tipo de copa donde las burbujas pudiesen viajar más, o donde como yo quería conseguir más burbujas. Entonces empecé a mirar cosas y no sé qué y tal, y vi que decían que las copas de tallo alto funcionaban mucho mejor que las copas anchas. Las copas anchas, pues al tener menos recorrido, porque normalmente son más bajitas, ¿no? Hay menos capacidad en el sentido vertical, pues que las burbujas no viajaban tanto y que saltaban menos. Okay. Después del research, digamos, empecé a dibujar y a trabajar, a hacer alguna maqueta, y me planteaba, estos son como maquetas hechas con papel acrílico, de trabajar con este tallo que sería muy largo y que yo me imaginaba que el líquido podía entrar como no solamente en la parte de arriba de la copa, sino colarse por todo el tallo y llenar también como el recipiente que estaría debajo. En este caso estuvo genial hacer este tipo de maquetas con acrílico, pero era súper importante probarlo con el material real, que era el cristal, porque el diámetro del tallo era súper importante, que a la hora de volcar la bebida no hubiera rebufo, lo mismo con la parte inferior de la copa, que no se creara aire que luego empujara la bebida para arriba, ¿no? Entonces, después de más o menos entender qué es lo que quería hacer, fui directamente a hablar con Ferran Collado. Ferran Collado es un maestro vidriero que está en Barcelona, uno de esos artesanos que tiene siempre muchas ganas de retos, porque a veces es difícil encontrar gente que tenga ganas de salir de las cosas preestablecidas y de lo que saben hacer. Y él estaba súper motivado con el proyecto, quedábamos por las tardes con botellas de cava y tal para probar si funcionaba, y nada, y quedamos a menudo, nos vimos bastante durante 4 o 5 semanas que duró el prototipado. Entonces habían como unas iteraciones, ¿no? Yo dibujaba en Rhino, o en Rhino, sacaba los planos, se los llevaba a Ferran, y con Ferran bufaba el cristal y tal y cual, y probábamos a ver si funcionaba. Entonces, al principio no funcionaba, y decías, ok, pues creo que el diámetro de la tija o del tallo tiene que ser más ancho, menos ancho. Entonces, había este ejercicio de ir ahí, probarlo, volver al estudio, redibujar, y bueno, como estas secuencias de trabajo, ¿no? Estos son dibujos que sacaba con el Rhino, unos primeros prototipos en el estudio. Luego nos dimos cuenta que era súper importante, una de las claves estaba en el ángulo de la parte de abajo. Es decir, si estaba muy cerrado, ahí cuando ponías la bebida le costaba mucho entrar, y era cuando hacía rebufo y salía. Y necesitábamos algo que estuviera como bastante abierto, casi como un poco embudo, ¿no? Como que acompaña la bebida desde abajo, desde el tallo para abajo. Y esto es un vídeo también donde vemos las burbujas, cómo subían. Todo el rato teníamos como diferentes, cada vez que teníamos prototipos, teníamos diferentes copas existentes de cava y la nuestra. Y íbamos analizando también, mirando a ver dónde había más burbujas o dónde... Sí. ¿Cuál era un poco la diferencia? Cosas bastante raras pero divertidas. Esto es un poco las pruebas tanto de acrílico como las de cristal, donde sí que se ve bien, creo, aquí,
Ay, no se ve el cursor. Bueno, la de cristal que está bastante centrada, y las otras de cristal vemos también la diferencia en la parte de abajo. Y esto es la copa vacía o llena, ¿no? Finalmente sí que conseguí ese tallo con las burbujas y este viaje y como acumulación de burbujas súper visible. Y esto es la imagen de la copoteca que fui el otro día y han añadido la copa de este año, hecha por mí. Y hasta aquí la conferencia.